Okay. Estamos en la página 172, chicas. Estamos viendo acerca de la gracia de Dios en esta lección un poco difícil de contestar preguntas, pero en eso andamos. Así es que estamos en la página 172 y vamos a empezar con Tere leyendo. Sin haberla ganado o merecido. La gracia de Dios es amor libremente manifestado hacia los pecadores culpables, a pesar de lo que merecían, o mejor dicho, a pesar de su falta de mérito. Es Dios manifestando su bondad hacia personas que solo merecen severidad y que no tenían razón alguna para esperar otra cosa que severidad. Hemos visto por qué es que el concepto de la gracia significa tan poco para mucha gente de la iglesia, a saber, que no comparten las creencias acerca de Dios y el hombre que la presuponen. Ahora tenemos que preguntar, ¿por qué es que este concepto significa tanto para otros? No es necesario andar mucho para encontrar la respuesta. Más aún resulta evidente de lo que ya se ha dicho. De seguro que queda claro que una vez que el hombre se convence de que su estado y su necesidad son tales como se han descrito, el evangelio neotestamentario de la gracia no puede menos que infundirle gran alegría y admiración, porque nos cuenta la forma en que nuestro juez se ha transformado en nuestro Salvador. Amén. Exactamente. Y vamos a ver las preguntas. Estamos con esa frase que vamos a subrayar varias cosas, pero vamos a leer la pregunta, déjeme nada más estar segura, creo que 4 y 5 para el capítulo 13. Lee la 4 primero, Ale. ¿Por qué para algunas personas la doctrina de la gracia es tan relevante? ¿Cómo contestarías, Tere, con lo que leíste? ¿Por qué para nosotras es tan relevante, es tan importante la doctrina de la gracia? Porque ahí está, está escrito, nos infunde alegría, admiración, confianza, fe. Nos da la confianza de que verdaderamente somos salvos, hijos de Dios a través de su gracia. Es como siempre comentamos, debemos tener ese asombro, ese temor, gozo, admiración. Wow, Dios dio salvación cuando, como dice aquí al principio que subrayé, la gracia es amor. La gracia de Dios es amor libremente manifestado hacia los pecadores culpables, a pesar de lo que hacían, o mejor dicho, a despecho de su falta de mérito, ¿no? Que nada más merecían, como siempre digo, cortarte la cabeza, ¿no? Es bondad hacia personas que solo merecen severidad, ¿no? Yo no tenía razón de esperar algo, merezco la muerte y me dio vida. Por eso para nosotros, y pueden poner un 4 ahí. Y por eso para nosotros es tan relevante para nosotros, tan importante para nosotros estudiar acerca de la gracia. Nos debe, pensar en la gracia debe de mantenernos con un asombro y un agradecimiento tal de que yo quiero obedecer a Dios. Estamos mejor de lo que... Mejor. ¿Cómo nos impactó el tiempo en el libro de Sea Agradecida, no? Sí, algo que, y así en cada libro, cada estudio nos ha dejado algo, ¿no? Impactando nuestra vida. Así es que la pregunta número 5, Ale. ¿Cómo se compara su concepto práctico de la doctrina de la gracia con las dos ideas que acabamos de tratar? Las dos ideas son que para algunos no significa nada y para otros significa todo, ¿no? ¿Y qué contestarías? ¿Quién quiere contestar? Para unos y para otros nada. Aquí subrayé
que de seguro que queda claro que una vez que el hombre se convence de que su estado y su necesidad son tales como se ha descrito, el evangelio neotestamentario de la gracia no puede menos que infundirle gran alegría y admiración, ¿no? Nos habla de cómo hemos sido transformados por Jesús, pero para el que no lo cree y no es salvo, no lo entiende qué importante es la gracia. Es una locura, como dice en 1 Corintios, ¿no? Entonces pueden poner un 5 ahí también en el mismo párrafo porque van contestando las dos ahí. ¿Alguien quiere agregar algo? Sí, Ale. Yo como ayer platicando con mi nuera y su hermana, pues les hablo de Dios, pero hazte cuenta que no dicen nada, ¿no? Son de las personas que no discuten, que te dan el avión, te dan por tu lado. Y ayer estaban platicando y decían que ella, mi nuera, trabaja mucho y que está todo el tiempo ahí, que no puede hacer otra cosa. Entonces le digo, bueno, pero pues alguien debe estar agradecida a tu jefe, lo que tú haces. Y me dice, no, le digo, bueno, mira, lo importante es que cuando tú sientas que nadie te agradece, pues tú sabes, y todo lo que hagas, hazlo para el Señor y que lo demás no te importe. Entonces se me quedaron viendo las dos y le dije, bueno, pues si por ejemplo estás trapeando y dices, ay, qué lata, tengo que trapear, ay, qué lata, tengo que lavar trastes, todo déselo al Señor. Y ya le digo, te vas a sentir bien, porque con que Dios le agrades a Dios, es más que suficiente. ¿Y cómo reaccionó? Me dijeron, sí, tienes razón, me dijeron. Wow, eso es un gran avance, Ale, ¿no? Es que luego no sé cómo compartirlo. ¿Sí oyeron lo que dijo Ale? Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo de la indiferencia a la gracia y el amor hacia la gracia? ¿No? Ok, vamos a seguir leyendo aquí. Ahora vamos con Gloria. Y vamos a leer la pregunta 6 antes de que comiences, Gloria, mientras quites el micrófono. ¿Qué relación hay entre la gracia y la salvación? Sí, Gloria. ¿Ya? La gracia y la salvación son conceptos que van juntos como causa y efecto. Por gracia sois salvos. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. El Evangelio declara que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, que en un manantial ha sido abierto según la profecía para el pecado y la inmundicia, y que Cristo viviente ahora llama a todos los que escuchan el Evangelio diciendo, venid a mí y yo os haré descansar. Como lo expresó Isaac Watts en su poesía más evangélica, sino la más exaltada. Estamos por naturaleza en un estado de total extravío. Y hasta ahí vas a leer. Y entonces vamos a subrayar la primera frase. La gracia y la salvación son conceptos que van juntos como causa y efecto. Y pongan un 6 ahí. Hay un error en lo impreso ahí cuando dice Mateo 11, 8, es 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Así es que hasta abajo, el tercer renglón de abajo, Mateo 11, 28, ¿no? Y subrayé lo último porque eso es la introducción a lo que dijo Thomas Watts. Estamos por naturaleza en un estado de total extravío. Y lo peor es que no lo sé. Pienso que no soy tan mal. No, yo soy de todo lo que he hecho, soy un buen tipo, como leímos el otro día, ¿no?
Vamos a seguir leyendo con Marisa ahora. No, ellos abren. Bien. Es tu casa, pero no para tanto. Bueno, ya, conmigo, ¿no? Chistos. ¿Ya empiezo? Ya, Marisa. Sí, sí. Pero hay una voz de gracia principesca que resuena de la santa palabra de Dios. Oh, pobre pecadores, cautivo, venid y confiad en el Señor. Ya, mi alma obedece al soberano llamado y corre hacia este alivio. Quiero creer tu promesa, Señor, o ayuda mi incredulidad. A la bendita fuente de su sangre, Dios encarnado, acudo para lavar mi alma de mancha escarlata, el pecado del tinte más profundo. Como gusano vil, débil, impotente, en tu mano me entrego. Tú eres el Señor, mi justicia, mi Salvador, mi todo. Qué lindo. Para meditar. ¿Leo más? No, ¿Hasta ahí? ahí nada más. Gracias. Ah. ¿Alguien quiere comentar acerca de lo que escribió Thomas Watts? Quieren comentar algo aquí y lo dicen bajito, nadie va a escuchar aquí. Tienen que decirlo fuerte, pero es muy lindo, muy real, ¿no? Vamos a seguir leyendo ahora con Pili. Hay que subrayar algo. Ya, pon atención al micrófono. Sé que estás escribiendo, pero bienvenida, quinceañera. Sé que es tu cumpleaños, pero no es para llegar tan tarde. Y dijiste, voy a dormir más por mi cumpleaños. Sí. Ya. Ya, Ya no abrí. Mañanitas. ya, después cantamos. Hoy es cumpleaños de Lupita Escamilla. Y estamos celebrando la lástima que no viniste. Adelante, Pili. El hombre que puede repetir la forma sincera con sus propios labios las palabras de Watts no se ha de cansar fácilmente de cantar las alabanzas de la gracia. El Nuevo Testamento declara la gracia de Dios en 3 sentidos particulares, cada uno de los cuales constituye un motivo constante de maravilla para el creyente cristiano. Eso lo que leímos, debemos de sentirlo. Si no llega a mi alma, debo de leerlo varias veces para que llegue a tener sentido para mí, ¿no? De saber, y subrayé ahí, no se ha de cansar fácilmente de cantar las alabanzas de la gracia, ¿no? Dando gracias a Dios por su infinito amor hacia nosotros y su paciencia con nosotros y tanto. El Nuevo Testamento declara la gracia de Dios en 3 sentidos particulares y eso es lo que vamos a ver ahora. Así que vamos a seguir leyendo ahora con Male. Y vamos a leer. Gracias, Elena. Buenos días. Vamos a leer la pregunta 7. Espera. Ok. ¿Qué es la justificación? ¿Cómo se relaciona la gracia con ella? Entonces vamos a buscar qué es la justificación y cómo se relaciona la gracia. Adelante, Male. Sí, gracias. Dice, la gracia como fuente del perdón del pecado. El Evangelio se centra en la justificación, es decir, en la remisión de pecados y en la consecuente aceptación de nuestra persona. La justificación es la transición verdaderamente dramática del estado del criminal condenado que espera una terrible sentencia al de un heredero que espera una herencia fabulosa. Subrayé todo. Dice, la justificación viene por... ¿Sí? ¿Lo leo? No, hasta ahí nada más. Okay. La justificación viene... Vamos a poner un 7, ¿no? El Evangelio se centra en la justificación
¿Y qué es la justificación? La remisión de pecados, ¿no? Y así Dios Ajá. aceptando, nos hace justos. Y como dice, es la justificación es la transición verdaderamente dramática del estado y nos describe como criminales, ajá, que hemos ofendido a un Dios justo a ser herederos, ¿no? Ah, Eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y vamos, para que todos lean, así les voy a dar poquito. Tania. Gracias, Male. gracias a Dios, gracias, Helen. Sí, Helen. Dice, la justificación viene por fe. Se produce en el momento en que el hombre pone su confianza en forma incondicional en el Señor Jesucristo como su Salvador. La justificación es gratuita para todos, pero a Dios le resultó costosa, por cuanto su precio fue la muerte expiatoria del Hijo de Dios. ¿Por qué fue que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros? A causa de su gracia. Su propia decisión de salvar, tomada libremente, dio como resultado la expiación. Pablo deja esto bien claro. Somos justificados, dice, gratuitamente, es decir, sin pago alguno, por su gracia, es decir, como consecuencia de la misericordiosa decisión de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, es decir, el que desvía la ira divina expiando los pecados, por medio de, es decir, haciéndose efectiva para los individuos, la fe en su sangre. Puse una estrella enorme y subrayé todo. Es que quieres entender lo que es la justificación. Aquí describe cada palabra. ¿Se dieron cuenta? ¿No? Sí. Viene por fe, es gratuito para todos, pero le resultó costoso a Dios, muy costoso, la muerte de su hijo. Él mismo que se hizo hombre. ¿Y por qué lo hizo? Por su gracia, dándonos lo que no merecíamos. Merecíamos la muerte y Él nos dio vida, nos dio perdón, conociéndonos. O sea, si fuéramos amables, lindas, obedientes siempre, entonces, es perro, misionero, dice banco, pero es que va con la que menos quiere. Jazz. Vente, Jazz. Vente, Jazz. Es que, ¿te asusta? Ay, es un amor, Jazz. Oh. Tuvimos un problema aquí, técnica de Jazz. Jasmine es un Golden Retriever negro enorme. Ya ves, gatos son mejores. Sí. Entonces, vemos eso, qué increíble cómo describe. Todo ese párrafo es una joya, ¿no? A causa de su gracia, Él hizo eso por nosotros. Propia decisión de salvar, tomando libremente, dio como resultado la expiación. Él pagó por nuestro pecado. Y mira cómo explica lo que es cada palabra, ¿no? Somos justificados gratuitamente. ¿Qué es gratuitamente? Es decir, sin pago alguno. Si por si acaso no entendiera lo que es gratuitamente, quiere decir que yo no pago nada, pero alguien pagó. Ajá. Si venimos aquí, comimos, ¿no? ¿Me costó algo? No, pero alguien pagó para traer las empanadas, alguien pagó para traer los chilaquiles, la gelatina, ¿no? Yo no pagué nada, ¿no? El guisado, voy a disfrutar al final, pero yo no pagué nada, ¿no? Y como dice, por su gracia, es decir, como consecuencia. ¿Qué es la gracia? Por la consecuencia de la misericordiosa decisión de Dios. Eso es lo que es la gracia. La misericordiosa decisión de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como dice y explica cada cosa, a quien Dios puso como propiciación.
Y haríamos bien en subrayar esas palabras después, antes de es decir, ¿no? Que dice gratuitamente, es decir, ¿no? Propiciación, es decir, el que desvía la ira divina, expiando los pecados, pagando por los pecados. Había otro, Gracias. su gracia, ¿no? Ajá. Subrayar también su gracia, ¿no? Porque a veces se nos olvida lo que significan esas palabras y aquí en ese párrafo lo explica corto, conciso y al grano. Ajá. Recuerden el propiciatorio en el Antiguo Testamento en el templo era donde el sacerdote podría entrar y rociar la sangre del cordero sobre esa tabla, ese propiciatorio, y eso nos daba perdón, nos cubría el pecado. El propiciatorio era algo que cubría el pecado, no lo quitaba, lo cubría. Pero qué lindo concepto cuando Jesús llega y él es anunciado por Juan el Bautista, su primo, y dice, he aquí el Cordero de Dios, pero no es el propiciatorio, no cubre el pecado, quita el pecado. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quita? ¿No cubre? O sea, no lo va, no como antes de venir, Dani está corriendo, barriendo todo abajo del tapete. No está limpio, pero se ve limpio, ¿no? Así nosotras, no, es broma, ¿no? Entonces, no. Nunca lo había visto tan bien explicado. Sí, está buenísimo esa frase. Y lo leemos tan rápido, pero te está explicando cada palabra. Es decir, eso significa. Si alguna vez tienes un examen en la iglesia y te dicen, explica lo que es esto, pues ya tienes aquí este párrafo que dice exactamente, ¿no? Sí. Siempre nos quedamos, bueno, la mayoría de las personas, incluyéndome, que nos quedamos nosotros con que la salvación fue gratuita y hasta ahí nos quedamos. Pero a mí. Pero fue gratuita para mí, pero no fue gratuita para el Padre. No le costó todo. Entonces lo tomamos como que, ay, gracias Señor, pero no, o sea, Gracias por la de eso vida. debemos de ser más agradecidas, ¿no? Sí. Y sí, y saben que es como yo vengo aquí a compartir la clase, guiarlos en la clase, pero sé que a todos ustedes les cuesta llegar aquí. Vienen desde Coacalco, Monterrey, ¿no? Algunos vienen en transporte público, ¿no? Otros en coche y todo cuesta. ¿Cómo no voy a poner mi mayor esfuerzo para servirles cuando veo? Y vienen cargando gelatinas y cosas, como sea, para poder bendecirlas, ¿no? Mire todo lo que Dios hizo por nosotros. ¿No te promueve ese deseo de vivir para Él, de amarlo más, de compartir con otras personas? Ay, Mica, tienes que compartirles la historia con el carnicero. ¿Podrías venir aquí, Mica? No. Impactante testimonio. ¿Podrías venir aquí? Tienen que... Y es por lo que Cristo ha hecho en su vida. Impactante testimonio. Ven aquí para que te escuchen y que te vean. Escuchen esto. Todo esto debe de promover que seamos como Mica en lo que pasó con el carnicero. Cuéntales cómo es ese carnicero. Hola, hermanitas. Bueno, pues resulta de que le comento a Elenita que hay un señor que vende carne por donde yo vivo y resulta de que pues es muy grosero. Siempre me atendía muy mal y me contestaba mal y yo siempre le decía que Dios lo bendiga y así, ¿no? Y él me contestaba cuando ya me iba, me decía, ay, pues a mí siempre me bendice, pero así de mala gana, ¿no? Yo decía, pero ¿por qué contesta así? No, y bueno, pues ya, yo luego a veces pensaba y decía, no, ya no voy a volver a ir ahí porque el señor pues atiende muy mal y es muy grosero, ¿no? Pero no dejaba yo de ir y siempre me contestaba así mal, ¿no? Hasta que un día llegué y empecé a hablarle de lo mismo y él me dijo que él me quería pedir una disculpa porque dice que él estuvo viviendo en asistiendo a una iglesia donde no era de sana doctrina y fue muy lastimado
Entonces, a consecuencia de eso, él agarró un resentimiento y un coraje, un odio hacia lo que era de la palabra de Dios, ¿no? Y que dice que cuando yo le decía eso, él se ofendía. Entonces, yo le dije a él que él no debe de poner su mirada en los hombres, sino que él debe de poner su mirada y sus ojos en Dios, porque la gente nos va a fallar, la gente nos va a defraudar, y más sin en cambio Dios nunca nos va a defraudar. Y yo le dije que pues que él ojos arriba y que él siguiera adelante, pero siguiendo los pasos de Jesucristo, ¿no? Y entonces él me dijo, no, pues yo le quiero pedir una disculpa, perdóneme por mi mal comportamiento. Le digo, no tiene nada que perdonarme, yo no lo tengo por qué perdonar, usted pídale perdón a Dios. Y me dice, no, pero también a usted. Le digo, bueno, está bien, por mi parte no hay ningún problema. Gracias, Ajá, Mica. sí. ¿Ves? Esa gracia que ha sido dado a nosotros, tan explicado, tan con lujo de detalle aquí, debe de promover. Fue una gran lección para mí, porque a veces las cosas salen mal y podemos hablar fuerte con la gente, desesperarnos con la gente, ser prepotentes. Y esa actitud de Mica de veras mostró humildad y ganó a este señor para pensar en las cosas de Dios por su forma de actuar, ¿no? Todo eso debe de hacer eso en nuestras vidas. ¿Puedo decir algo? Claro que sí. Bueno, yo estoy así igual con mi hermano, ¿no? Que ayer yo creo que venía enojado y hacía todo lo posible, cualquier conversación por pelear conmigo. Y yo pues le contestaba bien, pero ya en la noche se explotó, se enojó mucho. Y yo dije, ay, ya no le voy a decir nada. Pero finalmente, pues, cuando no tenemos al Señor, explotamos y no tenemos ese amor para los demás. Pero si el Señor nos ha enseñado y mostrado, hay que, pues, pedirle al Señor que nos ayude para enseñárselos a ellos, ¿verdad? Exactamente. Eso habla de que si soy hija de Dios, y viendo que cómo relaciona la justificación con la gracia, pues porque hemos recibido esa gracia de Dios, hemos sido justificados por Él, y eso tiene que cambiarnos. Yo soy la primera alumna, yo lo estoy diciendo, pero créeme, soy la primera alumna. Necesito recordar eso cuando estoy pidiendo mi súper y hablando con la gente y luego no te traen lo que pides o que tarden, y ser amable con la gente, ayudándoles a que mejoren su servicio, pero siendo amables, ¿no? Y a veces queremos ser groseras como otros, ¿no? Ajá. Eso produce en nosotros, y eso ni fue una pregunta, ¿no? Elenita, yo te quiero comentar que me portaba yo muy mal con los meseros. Entonces, cada vez que salíamos me llamaban la atención mis hijos, y gracias a Dios que me hizo sentir en mi corazón que valen más ellos que yo. Entonces, he querido darles mi agradecimiento. Con lo único que no puedo es con la señora que me ayuda, porque a veces viene muy enojada, pero con la oración Dios nos va a ayudar. Sí. Gracias. Sí. A mí me gusta mucho si voy a un restaurante o alguien me está ayudando, que me lleven los bultos de 25 kilos de los perros a la casa. Ay, ¿cómo te llamas? Ay, que estás haciendo tu ejercicio en el día de hoy. Muchas gracias por ese servicio. ¿No? El otro día llamé a las tiendas Scorpion donde pido mis bultos y todo, porque dijeron que mi pedido estaba en camino y nunca llegó. Y escribí y dijeron, está en camino, pero nunca llegó. Y otro chico me dijo, no, es para mañana. Y le digo, pero ¿por qué no se ponen de acuerdo y me avisan a mí, me hacen quedarme en casa? Y entonces traté de ser amable, pero decirles, pueden mejorar ese servicio, no es tan difícil, si saben que no van a... Pero tenía que, en vez de insultarlos, tratar de ver, ¿cómo te llamas? Y gracias por traerlo, y ofrecerles agua, vienen del calor sirviendo, ofrecerles dulces, ¿no? Un detalle, la gente a veces tienen que usar el baño, nadie los deja usar el baño. Yo les digo, ¿quieren usar el baño? Adelante, ¿no? Son seres humanos, tenemos que ser más gente con la gente. Pero sí es una
Un día en la mañana, Señor, orando, ayúdame. Yo sé, es una lucha. Iba yo a Cuautla y llego a la taquilla y era la muchacha venía con la dueña de la casa. Y me iba a ver, entonces también viene después por todos lados. No era la chica, oye, ¿por qué eres tan pelada? Pero yo también. Sí. Yo Ajá. acababa de orar. Ajá, sí. Es una lucha. Tenemos que ayudarnos y checar nuestro corazón. Pero cuando vivimos en la gracia, recordando lo que Dios ha hecho por nosotros, es más fácil ser amables, ¿no? Vivimos en un mundo cuando ahora la gente está histérica. 2 años de pandemia, las cosas que han tronado, problemas en matrimonio, gente que se ha muerto, hay mucha tensión en el aire y por eso tenemos que orar, Dios. Gracias por lo que hiciste gratuitamente, sin que yo pagara nada, por tu gracia, consecuencia de la misericordiosa decisión que tuviste para conmigo. Me elegiste. Wow. ¿Qué? De las experiencias que hemos tenido. Sí, pues con sí. las personas, por ejemplo, eso que dices de pasar al baño, alguien que está en la calle que no lo conoces a veces. Pero me están trayendo mi bueno. pedido y entro en mi casa de todas maneras y estoy Bueno, pagando y pero alguien que me está haciendo un servicio que llega a mi casa. No, tampoco, no, pero él entra en mi casa para llevar mis bultos, que yo no puedo ni mover tantito y le doy gracias y digo, ¿qué más le puedo hacer para ayudarle? Y luego, con toda la emoción, se me olvidó darle su propina. No podía creerlo. Así es que en la próxima le doy doble. Ay, chicas. Bueno, vamos a seguir leyendo nuestro libro. Hubiera preferido la propina. Sí, sí. Pero él estaba feliz con sus dulces y su agua. A ver, Amanda. Entonces, pongan un 7 a ese párrafo anterior, ¿no? Lindo, lindo. Uh-huh. No te escuchamos ahora, ¿sí? Ahora sí, ok. En Pablo, ¿verdad? Estamos. Pablo también nos dice que en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La reacción del corazón cristiano que contempla todo esto, que compara cómo eran las cosas con lo que ahora son, como consecuencia de la presencia de la gracia en el mundo. Recibió expresión sublime en el que fuera presidente de la Universidad de Princeton, Samuel Davis. Y vamos a dejar que Gris sigue leyendo. Gracias, para que todos lean algo. Gracias, Amanda. ¿Qué es lo que dijo este señor de Princeton University? Gran Dios de maravillas, todos tus caminos despliegan los atributos divinos, pero innumerables actos de gracia perdonadora brillan más allá de tus otras maravillas. ¿Quién es Dios perdonador como tú? ¿O quién tiene gracia tan rica y gratuita? Envueltos en el asombro con tembloroso gozo, aceptamos el perdón de nuestro Dios, perdón para los crímenes del más profundo tinte, perdón comprado con la sangre de Jesús. ¿Quién es Dios perdonador como tú? ¿O quién tiene gracia tan rica y gratuita? Oh, que esa extraña, esta incomparable gracia, este divino milagro de amor, llene este ancho mundo con agradecida alabanza, como ya llena los coros celestiales. ¿Quién es Dios perdonador como tú? ¿O quién tiene gracia tan rica y gratuita? ¿Brote de tu ser eso? ¿No? ¿Quién? Mira, yo no puedo ni ser amable con alguien que me está atendiendo. ¿No? Y él, que yo soy la grosera, yo soy la nefasta. Y él me perdona y me ama y me da la oportunidad vez tras vez tras vez. ¿No? Y
A veces hay que poner límites cuando hay personas que están abusando de uno, ¿no? Pero eso también es amor, para enseñarles también que no podemos siempre maltratar a la gente, así como tú fuiste amable, Nica, con este carnicero, pero la paciencia que Dios te dio lo derritió y le hizo reflexionar realmente en el Señor. Quiero esa paciencia. Sí, Lupita. Qué importante es escuchar a las personas también, porque sufren, a veces pasan circunstancias que nosotros no sabemos o tal vez no entendemos hasta que no las escuchamos. Entonces, qué importante es tener ese tiempo, esa disposición para que ellos abran su corazón y que nosotros podamos primero escucharlos y después de eso pues poderles dar una palabra, por lo menos empático, ¿no? Ya, claro. Sí. Y hay muchos proverbios que hablan de que debemos de oír antes de hablar. Muchos proverbios hablan de eso. Perdón, acerca de lo que decía Lucita, tienes siempre que ponerte en los zapatos de la otra persona. Y yo sé que, bueno, tienes que también pensar, yo cuando estoy así con gente de qué cosas haya vivido esta persona o cómo haya sido su niñez para actuar o vivir de esa manera, ¿no? Entonces eso te hace tener más amor. Hay que escuchar para saber por qué viene la señora que hace el quehacer enojada, ¿no? Hay que tener compasión y misericordia. Ay Dios, pues así como dijiste, Gloria, voy a orar por ella, voy a tratar de cambiar ese enojo que tiene en alegría por haber estado conmigo en el día de hoy. ¿Cómo puedo decirle, así con la persona que me ayuda, le digo, ay, quedó tan bien el tapete que lavaste que toda la semana ha brillado? Y era cierto, pero busqué decirle algo porque era su esfuerzo lavar ese tapete y mañana le toca el otro. Y era su idea porque se animó que yo aprecié su trabajo, ¿no? Así es que, sí, Proverbios 15:1, pero Proverbios 18:13 dice, el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Entonces, Proverbios 18:13 sería un buen proverbio para memorizar para nosotros que Proverbios 18:13, ¿no? El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Pues sí, estás condenando porque la persona viene enojada y a lo mejor le robaron en el camino, alguien le machucó el dedo, no sabemos por qué viene como viene, ¿no? Así es que recordar como fuerte. De Dios santo, llamado de entrañable misericordia. Sí. Es lo que necesitamos, misericordia. Necesitamos mostrar más y más misericordia. Pero mira, Lenita, Dios nos está preparando para la Pascua, ¿no? Con lo que estamos leyendo de lo que Él hizo por nosotros para mostrar esa misericordia a los demás. Sí, Gloria. Elenita, es que no quiero yo platicar ahorita por mi problema que tengo y ella habla mucho. Entonces le tuve yo que decir que por favor no me hable. Entonces a lo mejor por eso viene ya muy seria, ¿no? Ya tendrías que explicarle, sabes que así como ahorita dijiste, por el problema que tengo con mi hijo, esa carga, realmente prefiero tener calma ahorita en casa. Por eso perdóname si no hablo mucho, ¿no? Ok, pero sí sabe el problema que tengo, pero ha de decir, pues ya, ¿qué quiere hacer o qué? No, me imagino. Entonces, pero pues yo solamente, como dicen, cada quien sabe lo que trae en en mi morral. Nadie somos perfectos. No podemos buscar que sean todos como Cristo cuando no somos Cristo. Estamos en la lucha para ser. Y Lupita, la quinceañera quiere decir algo. A ver si puedes decir fuerte, ¿no? Aunque a veces nos toca a nosotros dar un extra. Por ejemplo, hace unos días me llamó una hermanita y estaba yo cansadísima. La verdad es que no tenía ganas de hablar. No se oye. Que le habló una hermana y ella estaba muy, muy cansada y no tenía ganas de platicar. Ajá. Tenía que explicarle varias cosas y
Pues dije, bueno, ella quiere que sea ahora, ella tiene tiempo, y bueno, hice un esfuerzo, me tomé un té y todo estuvo muy bien, gracias a Dios, y le dediqué ese tiempo. También ayer, gracias a Dios, vi a mi hermana, con la que pues había un gran distanciamiento, y ayer pretendí no hablar, sino escuchar. Y dijo muchas cosas que varias amigas que ella tenía ya no las veía, y vi mucho dolor en su corazón. Y qué importante a veces uno negarse a sí mismo, ¿no? Escuchar y dar ese tiempo y esa oportunidad a los demás. Y pues sí, si a lo mejor estamos cansados o queremos hacer cosas o no queremos escuchar, pues tal vez es el momento de negar eso y aceptar lo que la otra persona quiere. Sí. Sí, es todo un show aquí con Zoom en presencia, y encima de todo eso, Amanda quiere que ponga una película. No tengo la menor idea cómo poner una película en Zoom y aquí en presencia. Estaría mejor. En Semana Santa voy a tener un día de película de las Crónicas de Narnia y las invito para que la vean en casa. Ya estoy en la fila yo. Ya está. Sí. Vamos a ver un día, porque ya hay menos tráfico y pueden hacerlo y convivimos. Ok, chicas, mi meta es terminar este capítulo hoy. Así es que vamos a seguir leyendo. Ya casi terminamos. Le toca a Leo. Leo, ¿podrías leer? Y vamos a leer la pregunta 8. ¿Cuál es el plan de salvación? ¿Cómo se relaciona la gracia con este? ¿Cuál es el plan de salvación, chicas? Si no lo saben, las ahorco. Pero vamos a leerlo otra vez. ¿Cuál es el plan de salvación? Leo, ¿podrías leer? La gracia como el motivo del plan de salvación. El perdón es la médula del Evangelio, pero no constituye toda la doctrina de la gracia, porque el Nuevo Testamento coloca el don del perdón divino en el contexto de un plan de salvación que comenzó con la elección antes que el mundo fuera y se contemplara solo cuando la iglesia sea perfeccionada en la gloria. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, gracias. Subrayé, el perdón es la médula del Evangelio, ¿no? Comenzó con la elección antes que el mundo fuere. Pati, ¿puedes seguir leyendo? Y pongan un 8 ahí porque estamos contestando esa pregunta. Pablo se refiere brevemente a este plan en varias partes. Véase, por ejemplo, Román va dando varias citas, pero la versión más completa del mismo se encuentra en un largo párrafo, porque a pesar de las subdivisiones, la continuidad del pensamiento hace que sea un solo párrafo, que comienza en Efesios y sigue empieza en Efesios 1:3 y sigue hasta el 2:10. Como otras veces, Pablo comienza con un breve resumen y luego dedica el resto del párrafo a analizarlo y explicarlo. El resumen dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, es decir, el reino de las realidades espirituales en Cristo. Versículo 3. Vamos a tomar un momento con Maggie de leer Efesios 1:3 hasta 2:10. Abran su Biblia a Efesios 1:3 hasta 2:10. ¿No se oye el fierro viejo? Efesios 1:3. Ale quiere que entre varias, así es que Ale es mi brazo izquierdo aquí, así es que voy a hacerle caso. Entonces, el derecho es Alicia, tú eres la izquierda ahorita. Efesios 1:3, lee 3 versículos y después María Luisa otros 3 versículos, ¿ok? Muy bien. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. María Luisa. Y dice ahora en el 4. O en el 6. No, en el 6, perdón. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Gracias. Rocío, ¿estás ahí o nada más Yolanda? Yo veo a Yolanda. Dice en el 9, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Rocío, ¿está ahí? Ajá, sí, 12 aquí. No te veo ahí. 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Muy bien. ¿Podría seguir leyendo, Sánchez? Ya. El análisis empieza con la elección y predestinación. Lupita, versículo de Efesios. Estamos leyendo. Ay, perdón. Perdón. En el... Estás en la luna. Sí. El espíritu de sabiduría y de revelación. Ahí, ¿sí? Versículo 15. Ok. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Gracias. Bere, ¿puedes seguir leyendo 18? Sí. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es su perimanente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y la que sigue, ¿quién no ha leído? Ok, aquí, a ver, pero es que leyendo aquí tienen que venir aquí. Sí. Ajá. Ok, porque Carolina, no sé si estás ahí o no estás, porque no veo tu cara y ya no está trabajando. Y todas las demás ya participaron. Ok, adelante, 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Santo Dios. Capítulo 2. Vamos a tomar lugar. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Qué contraste, todo lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que nosotros éramos. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Alguien más? Para mostrar. Pues sí, pero está bien. Ya tú terminas. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esta porción, el autor se refiere que es el evangelio, lo que Dios hizo. Si tú te sientes deprimida alguna vez, lee Efesios 1, lo que Dios hizo por alcanzarte. Y capítulo 2 habla de lo que éramos y cómo nos salvó y cómo nos quiere, esos indignos seres que somos, usar nuestras vidas. Increíble. Vamos a seguir leyendo ahora con Ana María. El análisis empieza al asiento del acusado. El análisis empieza. El análisis empieza con la elección y predestinación eternas para ser hijos en Cristo. Prosigue con la redención y remisión de pecados en Cristo y continúa luego con la esperanza de glorificación en Cristo y el don del Espíritu en Cristo para sellarnos como posesión de Dios para siempre. Hasta ahí nada más. Y mientras venga Marlene, voy a decirles que subrayé todo porque es otro joya de párrafo que explica. Empieza la elección y predestinación eternas para ser hijos de Dios. Prosigue con redención, así en ese orden: elección, predestinación, redención, remisión de pecados, esperanza y glorificación y el don del Espíritu para sellarnos, ¿no? Todo eso. Y el siguiente párrafo también contesta la pregunta 8, explicando la justificación y también la gracia y el plan de salvación. ¿Comienzo? Ajá. De allí, Pablo pasó a concentrar su atención en el acto de poder mediante el cual Dios regeneró en Cristo a los pecadores, despertando en ellos la fe como parte del proceso. Pablo pinta todos estos elementos como parte de un solo y grande propósito de salvación y nos dice que la gracia, la misericordia, el amor, la bondad es su fuerza motivadora, que las riquezas de su gracia aparecen en el transcurso de su administración y que la alabanza de su gracia es su meta última. De manera que el creyente pueda alegrarse en el conocimiento de que su conversión no fue ningún accidente, sino un acto de Dios que tuvo su lugar en un plan eterno para bendecirlo como el don gratuito de la salvación del pecado. Dios promete se propone cumplir su plan hasta el final y en razón de que él mismo se ejecuta con su soberano poder.
Nada puede obstaculizarlo. Bien podía Isaac Watts exclamar en palabras que son tan magníficas como verdaderas. Y mientras venga Maggie, magos, vamos a subrayar, despertando en ellos la fe como parte del proceso. Eso es lo que Dios hace. Él nos da ese regalo de la fe, ¿no? Por eso no puedo jactarme y decir, mira, yo tuve fe, yo soy inteligente. No, es la gracia, la misericordia, el amor, la bondad. Todo eso subrayé en respuesta a la pregunta número 8, ¿no? Y las riquezas de su gracia aparecen en el transcurso de su administración, ¿no? Y también lo último de ese párrafo, y en razón de que él mismo se ejecuta con su soberano poder, nada puede obstaculizarlo, ¿no? Nadie le puede evitar que haga lo que Dios quiere hacer, ¿no? Y también leyéndolo, quiero subrayar otra cosa ahí, de manera que el creyente puede alegrarse en el conocimiento de que su conversión no fue un accidente. Dios lo tenía programado desde antes. Él pensó en ti desde antes. Qué increíble eso. Y escucha, yo creo que, pues sí, el tiempo se va. Vamos a terminar lo que él dijo y nada más, y pero es una página. Ya. Un tantito más. Ok, adelante. Anunciemos. Anunciemos su maravillosa fidelidad y proclamemos su poder por doquier. Cantemos la dulce promesa de su gracia y a nuestro actuante Dios. Grabada como en bronce eterno brilla la poderosa promesa. No pueden los poderes de las tinieblas borrar esas líneas impercederas. Su misma palabra de gracia es fuerte, como aquellas que hizo los cielos. La voz que hace trasladarse a las estrellas anuncia todas las promesas. Ajá. La creación anuncia todo. Gracias. Y lo último lo voy, bueno, no es lo último porque sí nos quedamos tantito más para terminarlo. Tere, ¿puedes leer las estrellas? Sí, con gusto. Las estrellas, por cierto, podrán caer, pero las Ven, uno más. Es que pensé que Lupita fue al baño, pero no, fue a leer y no la vi. Se da toda la vuelta. Porque está más corto. Sí. Sí. Tú nos vas guiando. Adelante, chicas, tranquilas. Es más fácil controlarlos en Zoom que en presencia. ¿Las estrellas? Ajá. Las estrellas, por cierto, podrán caer, pero las promesas de Dios permanecerán y se cumplirán. El plan de la salvación se llevará a cabo en forma triunfante y así se dejará ver que la gracia es soberana. Vamos a subrayar, las promesas de Dios permanecerán y se cumplirán, ¿no? Y se dejará ver que la gracia es soberana. Dios decide, yo no tuve nada que ver que Él me quisiera elegir. Vamos a seguir leyendo con Tere y vamos a leer la pregunta 9. Pero, ¿saben? No, está bien, lo dejamos porque ni vamos a terminar el otro capítulo para la semana que viene y vamos a dejar, va a ser lo mismo. Falta porque tenemos la pregunta 9, 10, 11 y hay algunas otras cosas que quería hacer ahí. Vamos a dejarlo ahí para terminar la semana que viene. Ya vamos a estar en abril, chicas. Impresionante. Vamos a orar para terminar. Es que es lindo recordar la gracia de Dios. Precioso. Tere, ¿podrías guiarnos en oración? Claro que sí, con gusto. Señor, pues qué maravilloso es conocer tu palabra, conocerte a ti, tener conocimiento de ti, del Dios Santo, Señor. Y gracias, Padre, por ese amor inmenso que nos has dado, Señor, al dar a tu Hijo para darnos salvación.
Gracias, Señor, porque tu gracia es con nosotros, porque descansamos en tu paz, porque sabemos, Señor, que eres nuestra roca fuerte, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, Dios. Te agradecemos por la vida de Lupita, Padre, por ese año más de vida que tú le estás dando, Señor, también por Diana, que pronto va a ser su cumpleaños. Y Padre, pues por cada una de mis hermanas de este hermoso grupo de estudio, de oración, bendícelas, conoces tú sus necesidades, súplelas, Padre, y ponemos en tus manos la salud de todos aquellos que ahorita pues están padeciendo de alguna enfermedad. Te agradecemos infinitamente por toda tu misericordia, por todo tu amor, por este tiempo. Señor, bendice a Lenita, Señor, y sigue dándole esa sabiduría y ese gran amor, pues para guiarnos, para enseñarnos, para cuidarnos también, Señor. Y también, pues, Padre Santo, por todos y cada uno de nuestros seres queridos, pidiéndote humildemente, pues, tu misericordia para salvación de sus almas. Todo esto, Señor, te lo suplicamos por Cristo, nuestro amado Salvador y Señor. Amén. Feliz cumpleaños, Lupita. Y